¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Visión Nocturna comienza su ciclo 2023 y esta vez junto a UFRO Radio en la 89.3 en Temuco y en Angol en la 94.1 donde nos escuchan para la provincia de Malleco. Comenzamos este ciclo que tiene como misión sin duda poder entrarnos en lo que significa este trabajo que se está llevando adelante paso a paso para lo que va a ser la conformación de nuestra nueva Carta Magna. Este Consejo Constitucional que es un órgano de 50 integrantes que tendrá como único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. La ciudadanía deberá elegir sus integrantes en votación popular el 7 de mayo. Recuerda, hay que ir a votar y se van a elegir igual número de mujeres que de hombres. Se podrán agregar también representantes de pueblos originarios, cuyo número va a depender de la votación del padrón electoral indígena. ¿Cuándo comienza a sesionar el Consejo? La primera sesión será la instalación del Consejo Constitucional en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago el 7 de junio. Además de este consejo está la comisión experta, que es una comisión paritaria de 24 personas que se determinó por la Cámara de Diputados y del Senado. Además está el comité técnico, que es un órgano compuesto por 14 personas que queda encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la comisión o por el plenario del Consejo Constitucional o por la comisión experta que contravengan las bases institucionales establecidas para el proceso. Su integración será también paritaria. Bueno, de esto y más vamos a conversar esta noche. Hemos invitado a dos candidatos de la Araucanía, de un gran total, ya lo vamos a revisar también, y saludamos a Raúl Alar Soto. Nació en Valparaíso, es porteño, es un abogado, académico y político chileno, miembro del Partido Socialista de Chile. Durante el actual gobierno se desempeñó como delegado presidencial regional de la Araucanía entre el 11 de marzo y el 30 de septiembre del 2022. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por esta invitación y me siento como en casa. Muy bien, muy bien. Y con nosotros también está esta noche Arturo Philip Dor. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, candidato a consejero constitucional por la Araucanía, ha integrado la Fundación Paz, Libertad y Democracia, asesor constitucional y ya lo decíamos, abogado y representa a la Unión Demócrata Independiente. Arturo, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos acompañan y nos escuchan la noche de hoy. Muy bien, pues es una interesante oportunidad comenzar este trabajo en que sin duda queremos ir despejando dudas y claro, vamos a ir viendo cómo nos vamos a enfrentar en estas temáticas y me gustaría ver, y ese es el comentario, uno sale a la calle y la gente dice, hay que ir a votar en mayo, ¿qué vamos a votar? ¿Qué se está discutiendo? Candidatos, ¿sienten ustedes lo mismo, Arturo? No sé si apatía, pero o falta de información, ¿qué es lo que está ocurriendo de este consejo o de esta conformación para una nueva constitución comparativamente con la anterior, que a esta altura había un gran boche? Claro, efectivamente uno lo percibe en la calle, que existe gran desinformación y confusión. Las personas, y se entiende también, las personas no se explican cómo estamos nuevamente en un proceso constituyente si más de 8 millones de personas votamos rechazo. Habían reglas claras que por razones políticas o lo que sea se cambiaron el camino y eso es algo que las personas hoy en día, a muchas las tienen enojadas, pero a la gran mayoría las tiene desinformadas y se sorprenden que hay elecciones el 7 de mayo que más encima son obligatorias. Así es. Entonces el primer llamado es a que las personas puedan informarse de los candidatos y que exista, ojalá, de parte de todos los sectores y de quienes nos gobiernan, obviamente, una mayor información de donde estamos ahora en un proceso constituyente, que como le decía, muchos no lo pedimos, digamos, pero ya estamos acá y hay que defender las ideas y defender a la región. Raúl, ¿le preocupa precisamente esta falta de entusiasmo? Dicen que estas elecciones son bastante atípicas y bastante desteñidas, por decirlo menos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que estamos en un proceso constituyente importante, histórico. Nunca antes hemos tenido un proceso
de estas características para establecer una constitución en democracia, la constitución de 1925 y la de 1980, por mencionar las más recientes. Ambas dos fueron precedidas por golpes de Estado, con los congresos clausurados, con los partidos políticos abolidos, de manera que es muy importante que este proceso constituyente lo podamos, entre todas las chilenas y todos los chilenos, podamos lograr una nueva constitución, y sería algo histórico y muy importante para nuestro país. A mí me parece que hay que hacer una distinción. Yo sí creo que efectivamente falta informar las reglas, y yo creo que el trabajo que estamos haciendo, ahora hemos estado en un debate antes con Arturo Phillips, ahora este nuevo, yo creo que también se va informando acerca de este proceso constituyente, las reglas. Yo creo que efectivamente es necesario que se sepa con claridad cuántos candidatos estamos en la papeleta del 7 de mayo, que somos 31, que en la Araucanía se eligen 5 escaños, que es donde más se eligen, junto con la región metropolitana, Valparaíso y Maule. Y por ende, entonces, yo creo que las reglas específicas del proceso, a mí sí me parece que es necesario que las sigamos afinando y afirmando en estos procesos. Y yo creo que eso es importante y relevante. Pero a mí sí me parece que se ha llegado a una cierta madurez constitucional, por así decirlo, en nuestro país, porque ya venimos de los cabildos constitucionales en la época de Michelle Bachelet, después estuvimos con el proceso constituyente anterior y ahora el proceso nuevo. Entonces, las personas ya, uno va a la junta de vecinos, uno va a centros comunitarios, uno se junta con agrupaciones de personas mayores y saben de qué se trata la Constitución, saben ya que la Constitución impacta en la vida, en nuestras vidas, y por ende, entonces, yo creo que falta informar las reglas específicas de este proceso que se irá produciendo de aquí al 7 de mayo. Pero el momento constitucional a mí me parece que es muy relevante. Hay una madurez ya en las chilenas y los chilenos respecto de la importancia de terminar con este proceso satisfactoriamente ahora y no poder seguir en una discusión constitucional por 3, 4, 5 años más. Raúl, ¿cómo votó usted en la consulta que se hizo en septiembre del año pasado? Yo voté apruebo. Ahora, hay dos temas que cuando me han consultado a mí, ¿qué me parece respecto del proceso anterior y del proyecto anterior? A mí yo voy a ir a eso. Dos elementos para señalar. Voy a ir a eso. Arturo, ¿usted cómo votó? Yo voté rechazo las dos veces. De hecho, fui quienes en un principio advirtió que era una muy mala idea entrar en un experimento constitucional para nuestro país. Las personas entienden, ahora han entendido que cuando se requieren hacer cambios, no se hace todo de la noche a la mañana ni de cero. Si alguien quiere arreglar una casa, no la destruye para hacerla de nuevo, le hace los arreglos necesarios. Y un poco eso es el problema que tienen las refundaciones y las hojas en blanco. Y por lo tanto, eso es porque yo voté rechazo al principio y porque fui un férreo defensor del rechazo y vocero a la salida. Sí, yo hacía esa pregunta porque ahora estamos en una condición bastante distinta, porque aquí quienes están en esta competencia lo que van a querer es que se apruebe naturalmente esto, pero se dice que la juventud, que en un momento aprobó para ir a tener una nueva constitución, se sintió después defraudada cuando gana el rechazo. ¿Lo siente así, Arturo, usted o no? A ver, esto fue todo el mundo se defraudó, todo Chile, digamos. O sea, a ver, 8 millones de chilenos rechazamos. Pero yo quiero hacer un pequeño matiz porque Raúl dice que es primera vez que tenemos un proceso histórico, democrático para escribir. Tuvimos recién un proceso constitucional con reglas democráticas, pero reglas distorsionadas, hay que decirlo. ¿Y por qué dice eso? Porque había escaños reservados, 17 escaños reservados. Había personas que tenían menos de 100 votos y salieron electas, versus otras que tenían 80.000 votos. Y el voto en la convención varía lo mismo. Eso es distorsión democrática. Entonces, eso fue un problema en el proceso pasado. Entre muchas otras cosas, pero para no perder el foco, sí tuvimos un proceso y ahora tenemos otro. El problema es que tuvieron en bandeja la extrema izquierda en la convención pasada para hacerlo bien y se lo farrearon porque se engolosinaron y, bueno, como dice el viejo dicho, la ambición rompe el saco y quisieron regularlo todo a su pinta y los chilenos sensatamente le dijimos que no y rechazamos. Correcto. Raúl me iba a fundamentar por su voto en la pasada consulta y que fue
de apruebo. Sí, ahora yo también pienso que hay elementos que hicieron que ese proceso no satisficiera a la gran mayoría de la población. Y hubo dos elementos que a mí me parece importante destacar y que se han asumido adecuadamente para este nuevo proceso. Y por eso estamos participando en este nuevo proceso. Por una parte, faltó claramente de todos los sectores políticos, de todos los sectores que participaron en la Convención Constitucional pasada, faltó mayor disposición para lograr grandes acuerdos transversales, más allá del quórum. Y yo creo que ese fue uno de los elementos que también afectó el texto de propuesta constitucional. Y lo otro ya más del ámbito ya netamente constitucional, que fue demasiado extenso el texto preparado, fue demasiado extenso en su desarrollo, fue maximalista. Yo propongo que el texto debe ser ni maximalista ni minimalista, sino que equilibrado, y que incorporó en el texto demasiado detalle en los derechos. Entonces las políticas públicas al final pasaron a estar insertas en el texto constitucional y iba a limitar también a los propios gobiernos poder llevar adelante sus propios programas. Entonces, a mí me parece que adoleció de esos dos defectos. Claro, entramos en una situación, Arturo, enseguida, que a mí me parece que hay una situación de extremos. En la anterior trabajo constitucional se miró todo esto con una fuerza, con un corazón, con un espíritu que hizo, y se reconoció después que se pasaron de revoluciones. Da la sensación que ahora como que falta eso. Estamos como comprimidos, ¿o no, Arturo? Bueno, lo que pasa es que los chilenos estamos cansados. Estamos cansados que los políticos, en vez de solucionar las urgencias sociales en el Congreso, ocupen el tema constitucional como excusa. Y yo quiero hacer un... Pero eso de todos lados, ¿eh? Por eso digo, o sea, por eso yo digo los políticos, digamos. Ahora, hay un tema también. O sea, Raúl dice que en el proceso pasado todos los sectores políticos fueron responsables de no llegar a acuerdos. Perdón, pero eso no es así. A mi modo de ver, la cuestión es súper clara. Había efectivamente una mayoría brutal de izquierda en la convención. La derecha era menos de un cuarto. Y por lo tanto, era la izquierda la que tenía todo el sartén por el mango para hacer lo que quería. Los sectores de derecha propusieron, siendo menos del cuarto, al menos un cuarto de las propuestas, y fueron todas rechazadas. O sea, nadie puede decir que el sector de derecha no trabajó. Trabajó, propuso, y la izquierda rechazó absolutamente todo. Entonces, efectivamente fue una farra de izquierda. Y yo agradezco este espacio para poder hacer ese contraste. O sea, mientras Raúl Alart, no era delegado presidencial, fue vocero del apruebo, yo fui, o al menos hizo campaña por el apruebo, yo fui ferro defensor del rechazo. Mientras él, está en la lista que la misma izquierda autonominó como el indulto, yo estoy en la lista de Chile Seguro, y más quiero eliminar la facultad del indulto para todos los presidentes de la República. Ya vamos a ir a esos temas, Arturo. No me quiero perder en esto porque a propósito de lo que me escribe aquí Luis Alberto, me dice Philip miente, que básicos argumentos para decir el peor que un pueblo desinformado y temeroso votó rechazo. ¿Hubo temor? ¿Hubo esa incertidumbre? ¿Hubo campaña del terror, Arturo? No, en absoluto. Y de hecho, hay un problema de contenido, ¿ya? Acá también me quiero hacer cargo. Mi contendor dice que el problema fue la extensión del texto. Un poco parecido a lo que dice el presidente Boric, de quien soy opositor, de que íbamos más rápido que el pueblo también. El problema no fue el tiempo, no fue la extensión. El problema fue, la extensión por lo demás fue un problema, pero fue un problema más serio el del contenido. Acá no hubo... A ver, acá nos comenta que hubo fake news. ¿De qué fake news estamos hablando? ¿Había plurinacionalidad? ¿Que eran distintas naciones para el país? Sí. Y los chilenos no lo querían. ¿Habían distintos sistemas de justicia dependiendo qué origen étnico teníamos? Sí. Y los chilenos eso no lo quisieron. ¿Había una eliminación del estado de emergencia donde hoy en día no podríamos estar resguardados por nuestros militares? Sí. Y eso los chilenos no lo quisieron. Y podría seguir eternamente la lista, con miles de ejemplos. ¿Ya? O sea, entonces esto no es un problema, de fake news. Acá el contenido era clarito y los chilenos son muy inteligentes y lo rechazaron porque rechazaron un texto de extrema izquierda que el presidente Boric
se encargó de ser el fiel promotor de ese texto y que por lo tanto también le terminó costando al presidente su aprobación y por todo lo demás. Y hoy en día tenemos que entender de que no es un problema ni de rapidez, sino que de contenido. Claro, y curiosamente ahora va a ser el presidente Boris el que va a tener que presentarla si esta constitución actual se aprueba como nuevo documento. Va a ser un tema ahí bastante complicado porque, seamos ciertos, Raúl, hay sectores del propio gobierno que no están muy de acuerdo con todo este proceso. No, yo no estoy de acuerdo, Miguel Ángel. Me parece que, y vuelvo a señalar un poco la importancia de este proceso, porque es muy complejo realizar constituciones, textos fundamentales, cartas magnas en democracia. Lo que es más sencillo es a través de un golpe de Estado o en revoluciones poder imponer un texto fundamental, pero es tremendamente complejo hacerlo en democracia. Y por eso que nosotros... Yo he mencionado los dos textos anteriores más importantes. Si pensamos también que las mujeres empezaron a tener derecho a voto en 1948, me estoy refiriendo a la Constitución de 1925 y 1980. Ambas fueron precedidas por golpe de Estado, entonces no fueron realizadas democráticamente y ahora nosotros tenemos una oportunidad histórica por realizarla democráticamente. Y eso tiene un valor. Sé que podemos sentir todos los sectores que estamos representados en ese texto, cosa que no ocurrió en la Constitución actual de 1980, pero ahí también yo me voy a usar las palabras de Arturo. Yo no estoy en contra de la Constitución de 1980 por la falta de legitimidad democrática. Estoy en contra de la Constitución de 1980 porque la encuentro desequilibrada. Está desequilibrada en cuanto a cómo se relaciona para establecer a los distintos sectores de la sociedad en su interior y establece un desequilibrio para la satisfacción de un modelo que afecta mucho a las personas, especialmente en el desequilibrado respecto a los derechos sociales. Y ese Estado subsidiario ha afectado entonces a múltiples sectores de la sociedad poder tener pensiones dignas, poder tener un sistema de salud adecuado, poder tener un sistema de educación pública adecuado, poder también tener acceso a la vivienda. Entonces, aquí hay temas que son muy relevantes como un Estado social y democrático de derecho, que es una de las bases institucionales y fundamentales de este proceso. Raúl, ¿este sistema le acomoda a usted en este instante? ¿Esta forma de construir la nueva Constitución pudo haber sido el modelo anterior y a lo mejor habría tenido mejor suerte en la comunidad? No, yo estoy completamente de acuerdo con cómo se construyó este acuerdo político. Pienso que las 12 bases institucionales y fundamentales del acuerdo político que se logró desde la UDI, desde el partido de Arturo Phillips, a la izquierda, se establecieron 12 bases institucionales y fundamentales que constituyen el marco normativo del proceso constituyente actual. Y establece entonces discusiones que no van a llegar a ninguna parte y que por ende es importante que nos ahorramos ese tiempo. Por ejemplo, los emblemas son 3, el escudo, el himno nacional y la bandera. Bueno, eso ya queda zanjado y queda establecido. Chile es una república democrática, no hay que empezar a hacer discusiones respecto de si eventualmente tenemos una familia real o una monarquía. Entonces, hay una serie de temas que permiten y que son herramientas que se adoptan a la luz de la experiencia del proceso pasado y que permite entonces, con este acuerdo político, establecer un proceso mucho más acotado que permite que el 7 de mayo haya una elección de 50 consejeros constitucionales. El 7 de junio, como usted bien decía, asumiríamos quienes resultamos electos y después el 7 de noviembre se entrega ese texto y el 17 de diciembre hay plebiscito de salida también con voto obligatorio. De manera que son procesos mucho más acotados, mucho más ajustados en los tiempos, pero también que permite toda la discusión democrática constitucional dentro de esos 12 bases y que a mí me parece que es de la mayor relevancia para nuestro país. Bueno, a propósito de este acuerdo, las 12 bases, o conocido también como los bordes, ¿verdad? Una de las responsabilidades que alguien dice es la apatía que hay para este proceso, son los bordes, porque en realidad no hay forma de salirse en las temáticas. Está establecido los 12 puntos, Arturo. ¿Qué dice al respecto? Bueno, lo primero, señalar que soy de un partido y soy independiente de derecha. Y lo segundo, respecto a los bordes, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo de los bordes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se establece una especie de
de que todos están relajados, de que los bordes van a permitir que todo salga bien. La verdad que eso no es así. Los bordes son titulares. Son titulares que luego lo que importa es lo que está escrito, el detalle. Yo le voy a dar un par de ejemplos. La convención pasada en la propuesta también decía que había derecho a propiedad, tal cual como está en el borde. Pero luego eso se debilitaba con la expropiación a precio justo. Entonces no te iban a pagar necesariamente lo que valía tu casa si te la expropiaban. Ya. Perdón. En la convención pasada hablaba de igualdad ante la ley. Un gran titular. Pero luego eso no existía porque había plurinacionalidad, plurijusticia. La convención pasada te hablaba de que había un sistema bicameral supuestamente. Ese es el titular. Pero en realidad era una cámara que tenía todo el poder y la otra no tenía ni pito que tocar, como se dice en buen chileno. Entonces en realidad los bordes dan lo mismo si personas que queremos defender la democracia, que queremos defender el desarrollo y la prosperidad y realmente a nuestra región Araucanía no estamos presentes. Claramente los bordes pueden prestarse para relajarse, pero lo que importa es que estemos presentes personas que queremos realmente escribir una constitución de futuro que nos permita vivir y trabajar tranquilos. Yo voté rechazo las 2 veces, pero eso no implica que uno no pueda estar presente para defender las ideas que no se defienden solas. Claro. Conversaba a propósito de este programa en la promoción y alguien me decía, votó apruebo. Y votó apruebo por un tema que a él le interesa, medio ambiente. Decía, había un capítulo completo en esta propuesta. Hoy día, en los bordes hay 2 titulares para el tema del medio ambiente. Entonces, ¿hay en definitiva temas acotados, Raúl? ¿O estos se van a tener que desarrollar precisamente en la discusión que ustedes van a desarrollar durante este año? Precisamente, es que esos 12 puntos, después, esas 12 bases institucionales y fundamentales, después se desarrollan. Y son bases fundamentales e institucionales que son normales dentro de un proceso democrático, también a nivel desarrollado, de países desarrollados a nivel internacional. Después se pueden tener distintos debates al interior de esos puntos, pero hay algunos que son fundamentales y son muy relevantes. Por ejemplo, el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Ese es un modelo constitucional mucho más equilibrado que el modelo que tenemos actualmente en la Constitución de 1980 y que nosotros estamos convencidos que es un modelo que le puede dar mucho más equilibrio para un desarrollo sustentable para Chile para los próximos 50, 60 o 70 años, que logre equilibrar de adecuada manera la iniciativa privada y la empresa privada, que es muy importante, pero que al mismo tiempo permita que el Estado, en áreas sociales sensibles para la población, como la educación, como el sistema de salud, como la vivienda y como las pensiones, pueda tener un mayor rol también para que haya mayor justicia social. A mí me parece que lo podemos hacer y lo podemos hacer entre todos. Yo creo que la convocatoria aquí es que logremos grandes acuerdos transversales para poder, por primera vez, dotar a Chile de una constitución en que todos los sectores nos sintamos representados. Quizás no vamos a lograr cada uno el máximo de lo que quiere, pero sí los acuerdos necesarios para ello. Yo creo que eso faltó en el proceso anterior y que a mí lo que me ha motivado también para poder participar en este proceso es justamente que estos 12 puntos, estas 12 bases fundamentales e institucionales pueden conseguir que nosotros podamos tener por primera vez una constitución democráticamente elegida y que pueda ser sancionada y ratificada por el pueblo. Bueno, tengo varias consultas a través del Facebook, los vamos a ir recogiendo en un instante. Arturo, usted dice que no es militante UDI, pero sí es de derecha. ¿Eso es lo que me quería aclarar? Exactamente. Ya, pero es que quiero ir ahí, porque un sector de la derecha ha dicho claramente que se sienten traicionados, porque ellos cuando dijeron rechazo era para que se mantuviera la Constitución del 80. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Hay efectivamente una traición al voto rechazo? A ver, esto es un tema jurídico que es innegable que las reglas estaban claras. ¿Ya? Las reglas estaban claras y es que, según la Constitución, se establecía en los artículos transitorios que si se rechazaba el texto, se mantenía vigente la Constitución actual. ¿Ya? Esa norma se pasó por alto. Uno podrá ver las razones, digamos, pero por eso mismo la gente se siente traicionada. Y por eso mismo no solamente traicionada, sino que confundida. ¿Por qué si ya votaron rechazo estamos nuevamente en esto? ¿Por qué si nos prometieron un proceso constitucional que fue una farra, a la vez no se preocuparon de las urgencias sociales?
Las personas perciben que los políticos, al parecer, tratan de excusar su trabajo con los temas constitucionales cuando lo que se requiere es acción inmediata. No discusiones constitucionales, acciones inmediatas contra el narcotráfico, contra el terrorismo en la Araucanía, contra el alza en la inflación. Acciones inmediatas ante el drama que viven chilenos día a día de que no pueden vivir ni trabajar tranquilos. Hoy, chilenos honestos están encerrados en sus casas mientras afuera delincuentes y terroristas hacen lo que quieren. Y eso es impresentable y eso no lo va a arreglar la Constitución. Eso se arregla con determinación, con políticas públicas y leyes que vayan francamente en contra de estos grupos criminales organizados y delictuales. Raúl, ¿cómo reencantamos a quienes estuvieron en la opción suya pasada y que después de la opinión del pueblo han sentido que algo pasó, algo ocurrió y que tuvieron una derrota que no la esperaban? Un poco es eso, Raúl. ¿Usted no esperaba una reacción del país en esa condición? Yo esperaba que las fuerzas políticas lograran el acuerdo que lograron. Ya. Esa es la verdad. Yo me estoy refiriendo al 4 de septiembre, más que nada. No, el 4 porque usted estuvo en otra Sí. mirada en ese instante. El 4 de septiembre el texto que se propuso no satisfizo a una importante cantidad de chilenas y chilenos, y yo creo que los defectos que puede haber tenido ese proceso y el texto, yo creo que ya lo hemos mencionado, y yo creo que lo importante ahora es que, a diferencia de lo que dice Arturo, que pareciera que el acuerdo actual lo dificulta, a mí me parece que el acuerdo actual es muy importante porque justamente desde la UDI a la izquierda se establece, después del rechazo, un acuerdo que permite también dar viabilidad a una discusión constitucional que también es necesaria en nuestro país. Si nosotros pensamos que en el proceso anterior, el plebiscito de entrada, tuvo un 80% de chilenas y chilenos que estuvieron de acuerdo con que se estableciera una nueva constitución, bueno, y después las fuerzas políticas también, respetando ese sentir mayoritario, también lograron un acuerdo ahora amplio. Lo único que se restaron fue el Partido Republicano y el Partido de la Gente, pero aún así yo también alabo de que ellos estén en la deliberación democrática, estén participando en este proceso, porque a mí me parece que es muy importante que esto se debata deliberativamente en el proceso constituyente y no fuera de él. Entonces yo creo que esta es una instancia de que tenemos que aprovechar las chilenas y los chilenos de dotarnos de una nueva constitución, y a mí me parece que la mística va a ir llegando, la mística yo creo se va a ir desarrollando durante estas elecciones de este último mes y después durante el proceso constituyente, porque a mí me parece que la posibilidad de lograr una constitución en democracia es de la mayor relevancia, y la constitución de 1980 es desequilibrada, y nosotros lo que proponemos como candidatura es que se pueda establecer una constitución equilibrada que también logre compatibilizar la iniciativa y el desarrollo de la empresa privada, pero también la participación del Estado en áreas sociales sensibles. Le hacía esta consulta a propósito de lo que me comenta aquí Mal, que dice: nosotros le dijimos no a la constitución del presidente Boric y a la constitución hecha en el proceso anterior que establecía plurinacionalidad, autonomía a los mapuches y a ninguna de otras cosas. Nadie dijo aborto libre, y la izquierda habla bonito a través del estallido social. Saquearon todo eso, así que el próximo proceso constitucional va a ser de derecha porque la gente no le cree a la izquierda. ¿Cómo luchar con eso, Raúl? ¿De qué se hace cargo usted de este comentario? Yo encuentro que las bases que fueron aceptadas en el acuerdo político, yo las suscribo completamente. Y ahí muchas de las causas que generaron mayor división para el proceso anterior han sido ahora herramientas que han sido adoptadas en el presente. Entonces, por ejemplo, se ha establecido como base que Chile es una sola nación y con reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, eso es de gran relevancia. Nunca hemos tenido reconocimiento de los pueblos originarios en nuestro país, en nuestro sistema constitucional, y la Constitución de 1980 nunca pudo los partidos políticos ponerse de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios. Ese reconocimiento de los pueblos originarios sería un avance importante, pero reconociendo
que estamos dentro de una sola nación chilena. Entonces, a mí me parece que lo relevante es que se han adoptado 12 bases que permiten que sea un proceso más breve, de menor duración, pero que seamos capaces también de lograr un nuevo texto fundamental. A mí me parece que es muy relevante. Bueno, pregunta para Arturo. Walter me dice, ¿por qué va de candidato esta persona de la UDI si no está por un cambio? ¿Y por qué critica a los partidos políticos si va por un partido y se saca la foto con políticos consolidados, por no decir políticos viejos, dice Walter? Mira, reitero que yo soy independiente, ¿ya? Y yo tengo el derecho de postularme como independiente en este proceso siendo de derecha. Eso es lo primero. Y yo estoy en este proceso por 2 razones fundamentales. Primero, yo fui abogado asesor de los constituyentes del Partido Republicano, la UDI, independientes, en el proceso anterior. Me tocó ver en primera persona todos los horrores y refundaciones que la extrema izquierda, que es parte de la coalición de mi contendor, impulsó en el proceso anterior. Y por lo tanto sé muy bien cómo enfrentar nuevamente a la extrema izquierda el proceso que viene con argumentos, con razones. Y yo estoy acá para defender esas ideas que no se defienden solas. Y por eso estoy presente. Y también estoy presente porque hace justo medio año, hoy se cumple, un grupo de terroristas sacó a mi tía, Carmen Phillips, de su casa y la obligó a ver cómo se quemaba su casa y los recuerdos de toda una vida. Nos dijeron que la familia Phillips nos teníamos que ir de la región. Y lo que hicimos es justo lo contrario. Estar el doble de presentes para alzar la voz, no por nosotros, sino que por miles de familias que viven con angustia y miedo. Y acá, así estamos, para defender las ideas y una constitución que nos permita vivir y trabajar tranquilos. Hay que decir las cosas por su nombre. Las personas tienen que saber que más allá de las palabras bonitas, acá, Raúl, tú aceptaste que votaste apruebo y hiciste campaña por el apruebo. Y el apruebo tenía muchos errores, como tú también lo comentas, pero no solo en la forma, en el contenido. Raúl, tú estuviste a favor de una constitución que nos dividía el país en plurinacionalidad. Estuviste a favor de una constitución que hacía distintos sistemas de justicia dependiendo de nuestro origen. Tú estuviste a favor de una constitución que eliminó el estado de emergencia. O sea, no podríamos tener un estado de emergencia en nuestra Araucanía. Estuviste a favor de una constitución que debilitaba a policías, sacaba carabineros. Entonces, realmente es parte, obviamente tienes derecho a estar a favor de todo eso y es parte de la visión política. Pero lo que quiero decir acá en esta manera es que las personas tienen que saber que si es que hace un par de meses nomás tú estás a favor de todo eso, es difícil dar garantías de que efectivamente, realmente vayas a trabajar por una constitución que garantice seguridad, si solamente se retrocedió en seguridad en esa convención constitucional, y que garantice grandes acuerdos, si lo que fue la convención pasada fue justo lo contrario de grandes acuerdos, fue la imposición de un grupo sobre otro. Eso es lo que tienen que tener claro los chilenos para poder votar de una manera informada este próximo 7 de mayo. Bueno, quiero ir al tema. A mí me gustaría Sí, decir- pero quiero cerrar porque quiero ir al tema de la violencia y hay temitas también acá. Y le voy a dejar el momento para que responda Raúl al final, porque pregunta Camila Salgado para Raúl Alar. ¿Qué gestiones relevantes realizó como delegado presidencial por la región? Camila Salgado. Bueno, agradezco mucho la pregunta de Camila. Yo creo que tuvimos una importante gestión en materia de establecer canales de apertura con visión de Estado. Creo que eso se manifestó con claridad. Fuimos capaces de establecer también y de continuar un proceso de descentralización que recién se había establecido el 2021 con la elección del gobernador regional, y fuimos capaces también, en convivencia con el gobernador regional, en convivencia con el Consejo Regional, de poder también desarrollar adecuadamente la coordinación entre este sistema institucional que se estaba desarrollando con desconcentración y también con mayor descentralización, y eso se llevó con apertura de mira y también se llevó velando por el bien común en primer lugar, y eso yo creo que fue reconocido por todos. Es decir, en la Araucanía era el único lugar donde había un delegado presidencial de un sector político y el gobernador regional era de otro sector político, y nosotros tuvimos una relación muy positiva, muy adecuada, y todavía seguimos conversando y nos vemos con cierta frecuencia en distintos lugares, y yo creo que eso es algo muy importante. Al mismo tiempo,
creo que también se estableció el Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Eso lo impulsamos nosotros. Ese Consejo Regional contra el Crimen Organizado interpuso 3 ejes estratégicos, 3 ejes fundamentales, uno del robo de madera, otro en materia de seguridad agroalimentaria y el tercero en materia de incautación de armas, todos ejes que han continuado con planes de fiscalización en las 3 áreas que se están desarrollando actualmente. Y yo creo que nosotros, y eso ha sido relevado por todos los sectores, hicimos esa contribución, hicimos también detenciones importantes en el ámbito del robo de madera, antes incluso que se estableciera la nueva ley. Y esa ley de robo de madera ha demostrado también la importancia que tiene que el Parlamento haga las leyes necesarias para poder desactivar temas que son de la mayor relevancia para nuestra región de la Araucanía. Así que nosotros sacamos cuentas muy importantes de la gestión que se hizo y creemos que lo hicimos de una manera muy adecuada y poniendo en primer lugar la región de la Araucanía. Y yo creo que eso ha permitido también que uno participe en este proceso en la forma que se está haciendo. Bueno, Alexis Muñoz le ayuda, dice, cuando fue delegado, en su periodo se disminuyeron los delitos de alta connotación en un 40%, no lo decimos nosotros, son datos de la Fiscalía, dice. Bueno, a propósito de eso, entremos en el tema de la violencia en la Araucanía. Arturo, ¿de qué manera en esta nueva Constitución podemos tener, una salida a todo esto? No nos hemos sorprendido para nada. Hoy día apareció la nueva encuesta CACEM y nos sigue ubicando como la región más pobre de Chile, la última. Ya eso es parte ya de nuestra Araucanía. El análisis es que uno dice, ¿por qué estamos aquí? Si uno revisa las últimas apariciones del delegado presidencial de la Araucanía, y también podría decirlo de alguna manera el gobernador regional, de 50 apariciones, el 90% han sido diciendo vamos a terminar con la violencia, vamos a querellarnos, no puede seguir esto. Entonces, ¿de qué manera ustedes como consejeros constitucionales pueden aportar a que podamos tener, en definitiva, un desarrollo que necesita esta Araucanía, Arturo? Efectivamente. A ver, lo primero, yo siempre lo digo, un problema que tienen muchas personas cuando se postulan es que prometen todo, a costa de todo, y después no saben cómo solucionarlo, digamos. Lo primero es decir que la Constitución no va a cambiar todo de la noche a la mañana, ¿ya? Sino que se requiere mucho tiempo y se requieren políticas públicas y se requieren autoridades valientes. Dicho eso, de todas formas, en esta Constitución podemos avanzar en materias de seguridad, cosas que hoy en día no existen. Por ejemplo, que se establezca que también el crimen organizado y el narcotráfico son esencialmente contrarios a los derechos humanos y que existe un deber del Estado de reparar a las víctimas cuando han sido abandonadas por parte de en este caso, y también por casos de terrorismo. En segundo lugar, es impresentable que hoy en día los delincuentes tengan defensores y no exista una defensoría de las víctimas. Yo, como abogado asesor de los constituyentes del rechazo del proceso pasado, presentamos una propuesta para que hubiese una defensoría de las víctimas. ¿Y qué pasó? La extrema izquierda, la coalición de Gabriel Boric y compañía, lo rechazaron. Rechazaron tener una defensoría de las víctimas. Y por eso no era parte de la propuesta constitucional pasada. Bueno, eso hoy día lo podemos arreglar. También podemos avanzar en cosas, modernizar la Constitución, como le decía, eliminar la facultad del indulto. Impresentable que el presidente Boric haya liberado a 13 delincuentes profesionales. Por lo demás, es una facultad que han tenido presidentes a lo largo de toda la historia de nuestro país. Y eso ¿No más indultos en esta Constitución? No más indultos. Es un resabio monárquico, ya no se justifica, y la verdad es que tenía un requisito tácito que era que se indultara por razones humanitarias y eso no se cumplió con el presidente Boric, y por lo tanto no podemos arriesgarnos a que al criterio de una persona terminen indultándose delincuentes profesionales, sobre todo en la grave crisis en la que nos encontramos hoy en día. Podemos avanzar, obviamente, también en cuál es la herramienta para poder enfrentar la delincuencia. Porque no sirve de nada poner derecho a la seguridad si eso no existe una bajada práctica. Por ejemplo, debemos regionalizar Chile, ¿ya? Los gobiernos locales, ¿ya? Los gobernadores regionales, las municipalidades, son los que tienen... ¿Eso se consideraba en el artículo o en los documentos de la anterior propuesta? Efectivamente, pero era una regionalización mal entendida porque era totalmente confusa en cuanto a las facultades. Se le otorgaba facultades a la región, una cosa muy rara, ¿no? Las autoridades. Además que no tenía ningún tipo de límites, había autonomías territoriales indígenas, sin límite alguno, con financiamiento público, de la mano con la plurinacionalidad, de la cual yo estaba en desacuerdo y mi contendor estaba a favor. Y esas autonomías territoriales indígenas,
por ejemplo, Temucuicui habría estado feliz. Entonces lo que tenemos que avanzar es una regionalización bien entendida, en donde los gobiernos locales, en donde las municipalidades efectivamente tengan las herramientas administrativas, el poder, el financiamiento, porque son ellas las que tienen más de cerca los problemas y por lo tanto saben cómo actuar más eficiente y eficazmente. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué tenemos hoy en día estado de emergencia en la Araucanía? Bueno, el ejemplo es claro. El gobernador Luciano Rivas, a quien le mando un saludo, fue muy proactivo y hizo una encuesta en la región. Y a partir de esa encuesta nos manifestamos de que estamos a favor del estado de emergencia, del cual, Sí, de pero nuevo, démosles también el favor a que el actual presidente, aunque no le gustaba, lo ha propuesto y ya vamos en la repetición número 22-23 ya está bien, del estado de está bien, excepción. pero mi punto ahora no es la vuelta de chaqueta del presidente Boric, que no es la primera, digamos. Mi punto es el siguiente. El gobernador regional hizo esta encuesta, la Araucanía dijo que quería estado de emergencia y recién ahí, en Santiago, en Valparaíso, se dieron cuenta que era necesario. Por eso digo este ejemplo, porque cuando las decisiones y el poder están en la región, obviamente se llega antes, obviamente se conoce más el problema y se llega adecuadamente. Por eso pongo ese ejemplo. Que por lo demás, obviamente el presidente Boric votó en su minuto todo en contra y ahora no le queda otra que prorrogarlo. Y me alegro que lo prorrogue, pero ahora más que estar en un estado de emergencia, debemos preguntarnos cómo hacer para solucionar esto, digamos. Sin duda. Raúl Alar, es un tema político, como lo ha dicho un senador de la Araucanía, y no un tema policial, lo que estamos viviendo, que dicho sea de paso, esta semana ha recrudecido con mucha fuerza los ataques y los incendios que cada día estamos teniendo un golpe. Bueno, las principales directrices políticas de un texto fundamental de una constitución son completamente políticas y por ende entonces es la relevancia de este proceso. Arturo Phillips pareciera que está completamente contrario a este proceso nuevo y pareciera que no quiere muchos cambios con respecto a la Constitución de 1980. Puede ser independiente, pero va en cupo UDI. Y la UDI logró un acuerdo político junto con las demás fuerzas políticas hacia la izquierda en que nos pusimos de acuerdo en 12 puntos fundamentales para guiar este nuevo proceso político que nos puede llevar a una nueva Constitución. La Constitución de 1980, que parece que Arturo quiere mantener, esa Constitución es desequilibrada y los chilenos y las chilenas podemos establecer una Constitución equilibrada ahora en democracia y yo creo que es muy importante. Raúl, vamos al punto, porque en verdad y en yo quiero materia de saber, seguridad, a eso quiero ir. ¿De qué manera esta nueva Constitución nos ayuda? Y en materia de seguridad, la nueva Constitución no parte de cero, no parte de una hoja en blanco, justamente porque hay 12 puntos fundamentales, 12 bases, 3 de ellas son importantes bases en materia de seguridad. Ya. Por una parte, se establece que los estados de excepción son como mínimo 4. El estado de emergencia, el estado de catástrofe, el estado de asamblea y el estado de sitio. Se establece que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Eso es como base, de manera que después, a nivel legal, se va estableciendo la tipificación, la conducta típica, antijurídica y culpable de los delitos específicos y se va estableciendo también las sanciones. Y por último, también se establece en la base que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad están sujetas al poder civil. Correcto. Y por ende, entonces, hay 3 bases que son de la mayor relevancia en materia de seguridad que están presentes y que por eso le dan también una solidez y un sustento relevante para este proceso. Debemos también compartir, Raúl, que, por ejemplo, hoy día el presidente Boric es partidario de un estado de excepción, pero acotado. Hay lugares en que puede estar las policías reforzados por los militares. Y si vamos a lo práctico, perdóneme, pero el delegado presidencial anunció un día viernes que ha reforzado puntos en la ruta y el día lunes le están quemando 2 camiones a las 10 de la mañana en plena Ruta 5 Sur. Bueno, la coordinación en el estado de excepción es fundamental con la Fuerza Armada. Este estado de excepción se ha ido prorrogando. Yo creo que en un nuevo texto constitucional el estado de excepción tiene que establecer, además, que no se va renovando cada 15 días, sino que tiene que tener una renovación mayor
porque tan pronto se está aprobando, ya se tiene que ir discutiendo nuevamente en el Congreso de las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo para para una nueva prórroga, de manera que a mí me parece que el estado de excepción ha sido necesario en la Araucanía, se ha disminuido en un 40%, el fiscal regional en su cuenta pública así lo señaló, para el año 2022 hubo un descenso en un 40% de la violencia rural en la región de la Araucanía. Nunca son buenas las cifras, nunca uno va a estar de acuerdo con que existan los hechos, pero las constituciones impactan en nuestras vidas y es posible que esta constitución establezca mejores resguardos para la seguridad. Fíjese, Miguel Ángel, que la constitución de 1980 fue dictada en un periodo en que era de guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y por ende entonces se establece en un periodo en que la amenaza era fundamentalmente de un enemigo externo y que había que resguardar la soberanía nacional. Eso hay que continuar haciéndolo, por cierto, pero ahora es el crimen organizado el que está asolando nuestros barrios, que está afectando nuestras comunas, que está afectando nuestras regiones, que está afectando nuestro país. Y por ende es importante que se establezca un precepto constitucional que se señale con claridad el combate contra el crimen organizado y que establezca que la Policía de Investigaciones de Chile y que Carabineros de Chile cuenten con los recursos institucionales, financieros, humanos y tecnológicos adecuados para combatir el crimen organizado, que en el siglo XXI no es el mismo del siglo XX. Claro, fíjese que es tanto esta situación que en el proceso pasado de la construcción de la propuesta que se hizo, que fue rechazada por el país, el tema de la delincuencia y del terrorismo se apuntaba a la macrozona sur. Ha pasado un año y mire dónde estamos. Todo el país, en el norte, en el centro, en Santiago, qué decir, es una situación que hoy día le afecta al país. ¿Cómo lo enfrentamos? Porque yo no creo que solamente pasándole UCI a Carabineros y que además la respuesta en impacto le está llegando a ellos muy duro, podemos solucionar esto. ¿Cómo damos un salto cuantitativo para poder salir del momento que pasa el territorio nacional? Sí, antes de ir a eso, me tengo que hacer cargo bien corto de lo que mencionaba Raúl. Insiste en mencionar la Constitución del 80, es un discurso que ya fue muy usado por la izquierda y la verdad la gente ya está cansada de eso, porque en realidad ya da lo mismo. O sea, de partida la Constitución no es del 80, es del 2005. Ricardo Lagos Escobar, de centro izquierda, la firmó y dijo que esta era una nueva Constitución. Y por lo tanto debemos dejar de lado seguir hablando de la Constitución del 80. La que estuvo más cerca casi de ser aprobada fue la Constitución de la Convención, que nos dividía a los chilenos en 12, 13 naciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que tenemos que tener en juego. Hay dos opciones políticas. Una, la que representa Raúl Alart, que algunos pensarán como él, que estuvo por el apruebo y que estuvo por una Constitución que nos dividía en distintas naciones, que estuvo por una Constitución que quitaba el estado de emergencia. Ahora se habla del estado de emergencia, pero hizo campaña por una Constitución que eliminaba el estado de emergencia. Y eso hay que decirlo y hay que dejar de hablar de esa Constitución del 80, que es la del 2005. Ahora, hablando respecto a lo que usted me preguntaba, efectivamente vivimos una situación dramática en el país, sobre todo en la región de la Araucanía. Para mí, y lo hablábamos también hace un rato, hoy día es un día muy relevante, si quiere decir, se cumple justo 6 meses desde que mi tía Carmen Phillips, más de 10 terroristas la sacaron de su casa y le obligaron a ver cómo se quemaba su casa, y lo recuerdo de toda su vida. También es el día en que hoy día Eugenio Naín habría cumplido 27 años. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué ha pasado? Nada. Y eso no va a cambiar por escribir una nueva Constitución. Y eso es lo que hay que decir fuerte y claro. Pero lo que sí se puede hacer, esta nueva Constitución. por eso, pero lo que sí se puede hacer es establecer un marco claro que, en primer lugar, mantenga las cosas buenas que hay y haga los ajustes y las modernizaciones necesarias que corresponden. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Bueno, es lo que le comentaba hace un rato, ¿ya? Tener una defensoría de las víctimas, tener una condena también al narcotráfico, al crimen organizado, tener más facultades, modernizar las policías, que tengan que tengan el capítulo las fuerzas de orden y de seguridad que los expertos quieren sacar. Es impresentable. Si votan por mí, yo voy a volver a darle el espacio que se merece la fuerza de orden y de seguridad en un capítulo determinado. ¿Ya? No es que se le hayan sacado, le han sacado el capítulo, que no tiene ningún sentido. Aquí también, Arturo, se necesita un poco también, no sé si de
de mirada práctica del mundo político. Sí. Porque, por ejemplo, yo conversaba con la diputada Ana María Gasmuri y me dice que está trancada la ley del control del narcotráfico, Mm. y trancada por la derecha, ¿ya? ¿Qué otra situación tenemos? Se firma la ley Naim en segundos, ¿ah? Fue rapidísimo, después el segundo carabinero muerto, en pocos días, y la propia ministra del Interior cuestiona el documento una vez que está publicado. Entonces, hay esa empatía que debe tener el político con lo que está sucediendo en el país. Es que a eso voy. Este tema, no nos dejemos engañar. Acá el Congreso le estamos pagando a todos los chilenos para que hagan su trabajo, ¿ya? Y hay muchas cosas, y de hecho, las urgencias sociales, el crimen organizado y la delincuencia se enfrentan desde políticas públicas y desde leyes. Hay decenas de leyes en materia de seguridad que están durmiendo en el Congreso, que no se necesita ninguna excusa para dejar de que eso avance. Partiendo por fortalecimiento a carabineros, ley de inteligencia. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la ley de usurpación. El presidente Boric vino a la región y se comprometió, juró, o prometió, más bien le gusta prometer, que iba a hacer las indicaciones a más tardar en enero para que esa ley de usurpaciones se despachara. Sí. Entonces, ¿para qué promete cosas que no van a hacer? Si eso, Sí. a la gente le tiene cansado las promesas falsas. A propósito de eso, ¿qué pasó con esta comisión que se iba precisamente a sentar en una mesa para encontrar soluciones? Hasta el mes de marzo, según me decía la diputada Ñanco, por todo el tema de los incendios forestales no fue posible. Pero ya vamos, harto entradito en abril, Raúl. Bueno, yo primero quisiera señalar que la Constitución de 1980 es la que nos rige actualmente, pero estamos en un proceso constituyente en que hemos postulado, incluido Arturo Phillips y quien habla, para establecer una nueva Constitución. Así que eso es un poco para poner en perspectiva lo que se ha estado hablando. Ahora, lo importante es que desde el año pasado se ha ido estableciendo la necesidad de formar una mesa de seguridad. Sí. Y yo creo que esa mesa de seguridad, que no resultó a fines del año pasado y que ahora se están poniendo de acuerdo en el paquete de medidas para enviar al Congreso, es un tema también país. Tal como el proceso de nueva Constitución requerimos grandes acuerdos transversales, este acuerdo en materia de la mesa de seguridad es fundamental justamente por lo que usted señalaba antes. Aquí hay un problema de seguridad en nuestro país, no solamente en la región de la Araucanía, sino en el país completo. Está dentro de las primeras prioridades de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas de nuestro país, y por ende entonces hay que, más allá de la discusión política, de ventajas que se puedan sacar, hay que ponerse de acuerdo en los temas concretos de legislación, y esa legislación, una cosa es que estén paquetes de leyes o leyes estén presentes en el Congreso, pero la idea de la mesa de seguridad es justamente contar con los acuerdos necesarios para que esas leyes después puedan ser aprobadas y contengan también las medidas necesarias que puedan ser apoyadas por los sectores, por amplios sectores de las fuerzas políticas. Bueno, Arturo Phillips decía que aquí hay que apurar a los diputados, a los senadores, hay que apurar al poder político. Y uno se da cuenta qué pasa en los niveles regionales. Tiene que venir un alcalde de la Florida hacer una propuesta de policía militarizada para enfrentar el terrorismo. Le presenta una propuesta al presidente de la República en Santiago. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Porque claro, usted me dirá, sí, estaba el gobernador regional, pero él lo estaba mirando. También hay que ser objetivo en esa puesta en escena que se hizo. Claro, pero al final lo verdaderamente relevante es la búsqueda y la consecución de grandes acuerdos políticos. El resto puede ser más efectista y puede no producir los resultados adecuados. Si lo único importante aquí es que esa mesa de seguridad se haga cargo de las principales leyes que son absolutamente necesarias, la ley que tipifica el robo de madera ha demostrado la utilidad que tenía. Por ende, la dictación de leyes por el Congreso es importante, y es importante que para que dicten las leyes en el Congreso todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Pero no, la ley de usurpación, por ejemplo, sigue durmiendo ahí a la espera de que se pueda Y obviamente resolver. Y es necesario que eso se resuelva. Y la ley Naim Retamal también ha sido importante porque equilibra entonces el uso de la fuerza con la seguridad para la policía, y es fundamental. Y ahora ha logrado establecer entonces en el Código Penal, ha logrado unificar ahí la legítima defensa que antes estaba esparcida en distintos
cuerpos legales. En definitiva, lo que creo que la gente que lo está mirando y nos está escuchando a través de la radio quiere entender que se le dicen a los carabineros la situación es tan grave que ustedes tienen que usar otras armas, una automática, una UCI. Ahí está, pero oiga, usted ahora va a tener que usarla en esta y esta condición, en este momento. Entonces sí, es como entregarle, no sé, las manos atadas a carabineros. No sé si comparten esa opinión. Bueno, y es parte de los problemas que tenemos. Por ejemplo, lo que se hizo también en el norte, que se dio facultades para que las Fuerzas Armadas se desplegaran. También se le da una serie de requisitos, como 10 requisitos para poder recién utilizar su arma, digamos. Y la pregunta es si es que hay realismo práctico, ¿qué es lo que está pasando? Porque en el norte no entran personas simplemente robando dulces, entran bandas de crimen organizado, profesionales internacionalmente, que vienen a destruir nuestra democracia y destruir nuestro país. Y obviamente también entran personas que quieren trabajar y que quieren tener oportunidades, pero acá hay que decirlo fuerte y claro. Uno cuando entra a una casa, entra por la puerta, no entra por la ventana. Y lo que está pasando hoy en día en Chile es una inmigración ilegal descontrolada que nos tiene desbordados y que lamentablemente hay que atacarlo también con mucha firmeza. Y a través de la Constitución, ¿qué haría usted? Un punto, por favor, respecto de eso. Bueno, en primer lugar, hacer justo lo contrario de lo que hizo la Constitución anterior. Yo le voy a dar un ejemplo. Lo que hizo la Constitución anterior fue establecer un principio de no devolución. ¿Ya? Se trató de acotar para que, cómo era posible que no se podía devolver a nadie en ninguna característica, y se estableció que no, que cualquier persona, independiente del crimen que haya cometido, no podía ser devuelto a su país y entrar a Chile. Eso no puede pasar. Perfecto. Acá se deben establecer derechos iguales para todas las personas y ciudadanos que cumplen la norma. No darle privilegio a los delincuentes. Se me acaba el tiempo. Malky me dice, la izquierda le dio los votos y la izquierda y la derecha nos mató en esto. Raúl, me queda un minuto, por favor. Su mensaje final a quienes nos están escuchando a través de UFRO Radio y quienes nos están viendo a través de UFROvisión. Bueno, yo quiero hacer un llamado para la ciudadanía. Estamos en un proceso que debemos resguardar, informar adecuadamente. Es muy importante este proceso histórico en que estamos involucrados. Y nuestra candidatura tiene por objeto 5 prioridades fundamentales. El establecimiento de un Estado social y democrático de derecho con garantías eficaces, el establecimiento de una seguridad social, económica y ciudadana que también establezca el combate contra el crimen organizado como disposición constitucional que ilumine el resto del ordenamiento jurídico, la necesidad de lograr grandes acuerdos transversales justamente para poder sentirse representados todos los sectores de nuestra sociedad, que es la única forma para poder lograr un nuevo texto constitucional, un Estado con más unidad, unitario, descentralizado, paritario y con reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y por último, un desarrollo más saludable para las personas y más sustentable con el medio ambiente y con la protección de nuestros recursos naturales. Porque este es un texto fundamental que va a regir para los próximos 50, 60, 70 años, no solamente para las generaciones actuales, también para las generaciones futuras. Así Muy que bien. yo, y por último, quiero hacer una infidencia. Era un minuto. Por último, quiero hacer una infidencia. Tengo 52 años, pero me siento de 20. Vote de 20. Arturo, por favor, su minuto de confianza y saludo y mensaje para sus seguidores. Bueno, amigos de la Araucanía, les habla Arturo Phillips. La invitación es la siguiente: atrevámonos a votar por personas distintas. No podemos pretender escribir una constitución de futuro con las mismas personas del pasado. Está la oportunidad de que jóvenes podamos involucrarnos y tomarnos los espacios, pero no cualquier tipo de jóvenes, sino que jóvenes que estemos preparados en la materia. Soy abogado de la Universidad Católica y trabajé como abogado asesor de los constituyentes del rechazo en el proceso pasado. Conozco muy bien todos los errores que se cometieron y sé muy bien cómo enfrentar nuevamente a la extrema izquierda en el proceso que viene con argumento. Yo creo que hay que estar presente porque las ideas y la región no se defienden solas. Conozco lo que pasa en la región de cerca. Hoy se cumplen 6 meses de que a mi tía Carmen Phillips le quemaron su casa. Y siendo vocero de todas las personas que viven con miedo, angustia, terrorismo y la inseguridad, quiero representarlo. Pero no se equivoquen. Soy parte de las personas que siempre he hablado y le ha importado el tema de la seguridad. Hay coaliciones que lo hacen solamente ahora en momentos electorales, pero cuando tenían que votar de una determinada manera, votaron en contra de darle facultades a carabineros, votaron en contra de avanzar en materia de seguridad. La invitación es clara: vote Arturo Phillips, constituyente,
E26, como E de esperanza, de éxito, 26. Y recuerde, como la ampolleta Philips, Arturo Philips. Arturo Philips y Raúl Alar han estado conversando esta noche a través de Ufrovisión y también con Ufro Radio, el 89.1 acá en Temuco y también en Angol 94.1, 89.3 me dice acá. Gracias. Nos vamos, el próximo jueves estaremos continuando esta conversación. Gracias a todo el equipo y gracias por la gran sintonía que hemos tenido esta noche siguiendo el debate. Por favor, síganlo también ahí en Facebook. Está bastante entretenido. Que les vaya bien.